Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. En esta oportunidad les voy a mostrar paso a paso este nuevo modelo de carterita o de bolso que está súper lindo. Es este que está acá, está súper fácil de hacer también. Les voy a dar todos los pasos para que ustedes lo puedan elaborar en casa. Así que vamos rápidamente con los materiales que vamos a necesitar. Para este bolsito yo voy a estar utilizando lana 100% acrílica. Como pueden ver, esta es bastante gordita. Viene recomendada en la etiqueta para un gancho de número 6 milímetros, pero como es un bolsito yo quiero que me quede bien apretadito, lo voy a estar tejiendo con este gancho de 5 milímetros, que es 1 milímetro menos de lo que viene recomendado. Así que ustedes podrán utilizar cualquier material y buscan en la etiqueta qué gancho está recomendado y van a utilizar el que tenga 1 milímetro menos. Vamos a utilizar también una cinta métrica, una tijerita y una agujita de lana. Vamos a comenzar con un nudito deslizado y luego vamos a tejer una cadenita de base con las cadenitas que no vayan a quedar muy apretadas, y esta cadenita debe ser un número par y debe medir 15 centímetros. Ok, esto es lo que va a definir el ancho que va a tener nuestro bolsito o carterita. Entonces vamos a continuar hasta alcanzar los 15 centímetros y que tenga un número par de cadenitas. Ok, ya tengo acá mi cadenita de base. Esta tiene 20 puntos y mide, como les dije al principio, 15 centímetros. Ahora, para comenzar con la primera vuelta, vamos a agregar una cadenita y vamos a ir a la última cadena de base. En mi caso sería la número 20. Colocamos nuestro gancho y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a la siguiente cadenita, sacamos y tejemos otro punto bajo, y así vamos a ir por toda la cadena de base tejiendo un punto bajo en cada uno de los espacios. Así que la cantidad de puntos bajos debería coincidir con la cantidad de cadenitas que hicimos en la base. Ok, ya tengo acá mi vuelta número 1 de puntos bajos. Ahora, para la vuelta número 2 vamos a realizar una cadenita, y esta cadenita no va a contar como un punto, así que vamos a comenzar a tejer desde el primer espacio. Acá en este primer punto vamos a tejer un punto bajo tomando las dos hebritas que quedan acá arriba. Allí hacemos un punto bajo y a partir del segundo punto vamos a tejer puntitos bajos tomando solo la hebra que queda acá arriba. Está la trencita, hay una hebra para acá y una para acá, entonces vamos a tomar solo la que está de este lado, la que está hacia la parte de atrás, y allí vamos a hacer punto bajo. En el siguiente espacio de nuevo tomamos solo esa hebra y hacemos otro punto bajo, y de esta manera vamos a continuar entonces hasta el final de la vuelta, tejiendo puntitos bajos tomando solo la hebra que está por acá atrás. Ok, llegamos acá al final de la fila, solo me queda el último puntito bajo disponible, y en este espacio vamos a tejer tomando las dos hebritas. Ok, en lugar de tomar solo la de atrás, vamos a tejer tomando las dos. Entonces así finalizamos con esta vuelta, y para la vuelta número 3 vamos a comenzar con 3 cadenitas. 2, 3. Vamos a girar, tomamos una lazada para tejer punto alto y nos vamos a saltar un espacio. Estas 3 cadenitas sí van a contar como un punto, así que pertenecen a este primer espacio. Vamos a saltar el segundo y en el tercero vamos a tejer punto alto. Colocamos nuestro gancho, sacamos y luego, bueno, sacamos por 2 y de nuevo sacamos por 2. Ahora vamos a regresar a tejer en el punto que saltamos, pero por acá, por la parte de atrás. Tomamos lazada, colocamos nuestro gancho de esta manera, tomamos el punto,
sacando el gancho hacia la parte de atrás. Y entonces allí tejemos punto alto. Sacamos por 2 aritos y luego por 2 aritos. Nos queda esta X o punto cruzado. Entonces vamos a tomar otra lazada, saltamos el siguiente punto y en el siguiente colocamos nuestro gancho, sacamos por 2 aritos y luego por 2 aritos. Ahora de nuevo regresamos a tejer el punto que saltamos, pero por acá, por la parte de atrás. Lazada, colocamos nuestro gancho en este huequito, tomamos el punto sacando el gancho hacia la parte de atrás y entonces tejemos el punto alto. Sacamos por 2 aritos y de nuevo por 2 aritos. Lazada, saltamos un punto, hacemos punto alto. Lazada, regresamos a tejer en el punto que saltamos, siempre por la parte de atrás. Y ahí hacemos el punto alto. Vamos a continuar tejiendo esta secuencia hasta el final de la vuelta, que nos debería quedar un puntito solito, ¿ok? Un espacio solo. Muy bien, ya llegamos acá al final. Como les dije, nos debería quedar un espacio libre. Allí vamos a tejer un punto alto. Así terminaríamos con la vuelta número 3. Ahora, para continuar con la vuelta número 4, vamos a iniciar de nuevo con 3 cadenitas, giramos y vamos a continuar tejiendo puntos cruzados, pero ahora un poco diferente, ¿ok? Vamos a tomar una lazada, saltamos un punto, en el siguiente hacemos punto alto. Y donde vamos a variar es al tomar el punto que saltamos, ya no lo vamos a estar haciendo por la parte de atrás, sino por la parte de acá de adelante. Normal, ¿ok? Colocamos el gancho acá en el punto que saltamos, sacamos nuestro hilo y hacemos punto alto. Vamos al siguiente, saltamos un espacio, en el siguiente punto hacemos punto alto y regresamos a tejer el punto que saltamos, esta vez por el lado de adelante. Entonces esta va a ser la secuencia para la vuelta número 4. Puntos cruzados, pero ahora por la parte de adelante. Vamos a continuar así hasta que lleguemos al final de nuestra vuelta. Bien, ya estamos llegando acá al final de la vuelta número 4 y donde tenemos acá las 3 cadenitas con las que iniciamos la vuelta anterior, vamos a tomar la tercera, 1, 2 y 3 y allí vamos a tejer un punto alto. Eso es para finalizar esta vuelta. Entonces, en la vuelta siguiente vamos a hacer una cadenita, vamos a girar y vamos a tejer la misma secuencia de la vuelta número 1. Ok, en la vuelta número 1 hicimos un punto bajo en cada espacio, comenzando desde el primero acá. Y así continuamos tejiendo un punto bajo en cada espacio, ok, en el orden en el que están los puntos, hasta que lleguemos al final. Y ya a partir de esta vuelta comenzamos a repetir la misma secuencia de las 4 vueltas que ya hemos realizado. Una vuelta de puntitos bajos, la vuelta siguiente como la vuelta número 2, que fue puntos bajos también, pero tomando el hilito de la parte de atrás para que nos quede este pequeño relieve. Y luego repetimos la vuelta número 3 y la vuelta número 4 de los puntos cruzados. Esto lo vamos a repetir un total de 4 veces para que nos queden 4 franjitas de esta parte de acá de puntos cruzados. Entonces eso va a medir aproximadamente unos 18 centímetros
Entonces hasta ahí vamos a repetir esta secuencia y luego nos vemos para ver qué vamos a hacer a continuación. Ok, ya yo tengo acá la pieza con la medida que necesito. Vean que mide 18 centímetros y he realizado un total de 16 vueltas. Acá para finalizar solo hice una vueltita de puntos bajos, no hice la vuelta que correspondía hacer tomando el hilito de la parte de atrás, así que vamos a finalizar con una vuelta de puntos bajos. Entonces, ya que tenemos nuestra pieza, vamos a tejer una segunda pieza exactamente igual, ok, con la misma cantidad de puntos en la base, la misma cantidad de vueltas, que tenga exactamente la misma medida. Ok, ya yo tengo acá las dos piezas exactamente iguales, tienen la misma medida de ancho, de alto y la misma cantidad de vueltas. Lo que vamos a realizar a continuación, acá está la última pieza que yo hice, que no le corté el hilo, la vamos a colocar así del lado revés y vamos a colocar el lado revés cara con este. Ok, y ahora nos vamos a ir por todo el borde de nuestro bolso haciendo puntos bajos. Vamos acá a la primera puntada que tenemos de este lado, tomamos este arito y lo pasamos para acá. Vamos a hacer una cadenita para iniciar y luego nos vamos a ir por cada uno de los espacios. Acá tenemos esta fila de puntos cruzados, vamos a colocar el gancho acá en este huequito, pasamos por la otra pieza, sacamos y hacemos punto bajo. Donde tengamos las filas de puntos cruzados, vamos a hacer 2 puntos bajos en el mismo huequito. Ok, acá saltamos directamente a la siguiente fila de puntos cruzados, tomamos el huequito de acá, vamos a la otra pieza tomando la fila de puntos cruzados, que sería esta, sacamos por acá y hacemos 2 puntos bajos en ese mismo espacio. Ahora tenemos las dos filitas de puntos bajos, allí vamos a hacer solo un puntito en cada uno. Un punto bajo, ahora vamos al punto de la fila siguiente, otro punto bajo. Acá nos toca otra vez 2 filas de puntos cruzados, vamos a hacer 2 puntos bajos en cada una de ellas. 1 y 2. Entonces así vamos a continuar tejiendo los puntos bajos hasta que lleguemos acá a la esquina, hasta esta puntita. Ok, aquí llegamos a la primera esquina, hicimos acá el último puntito bajo y para poder continuar por el resto de nuestro bolso, por la parte de acá y luego por acá, en las esquinas vamos a tejer 2 puntos bajos. Ok, acá es una filita de puntos bajos, ya hicimos uno y luego el segundo. Entonces ahora nos vamos a ir por todo este borde que sería la parte de abajo de nuestro bolso, tomando un punto de acá y un punto de acá sin saltar ninguno para que no nos vaya a sobrar al final, y continuamos haciendo los puntos bajos. Acá sería un puntito bajo por cada espacio, y cuando lleguemos acá al final, a la esquinita, volvemos a hacer 2 puntos bajos en el mismo espacio y regresamos con la misma secuencia de puntos bajos que hicimos de este lado por todo el borde de acá hasta que lleguemos a esta puntita. Ok, ya dimos todo la vuelta, tenemos todo nuestro borde y nuestro bolso ya cerrado. Entonces acá para finalizar vamos a hacer
una cadenita y vamos a alar un trocito de hilo, cortamos, sacamos por completo y con ayuda de nuestra agujita de lana vamos a camuflar un trocito de hilo antes de cortar. Ok, entonces ya después de camuflar ese trocito de hilo, vamos a tejer la bandita o la tira para nuestro bolso. Eso lo vamos a hacer con nuestro hilo también. Y ya yo tengo acá lista la bandita. Como pueden ver, es bien delgadita y es súper fácil de hacer. Les voy a explicar rápidamente. Vamos a tejer una cadenita de base que tenga la medida que nosotros necesitamos. Si es para niñas, debería medir 1 metro esta cadenita. Si es para adolescentes, 1,10 metros, 1,20 metros. Si es para adultos, 1,40 metros o 1,50 metros. Entonces vamos a continuar haciendo una cadenita de base hasta alcanzar esa medida. Y cuando ya tenemos la medida que necesitamos, nos vamos a regresar haciendo puntos medios altos. Así que vamos a tomar una lazada, nos vamos a la segunda cadenita desde el gancho, colocamos allí y teniendo 3 aritos en el ganchillo hacemos una lazada y pasamos por todos los aritos. Lazada en el siguiente espacio, igual, punto medio alto, pasando por todos los aritos. En el siguiente espacio igual, punto medio alto, lazada en el siguiente espacio de la misma manera y así entonces vamos a tejer la bandita o la tira para nuestro bolso. Como pueden ver, es sumamente fácil de hacer. Entonces así vamos a tejer la bandita o la tira para nuestro bolso con la medida que necesitamos, ya sea para niñas, adolescentes o adultos. Muy bien, ya que tenemos la bandita o la tira de nuestro bolso, vamos a pegarla de la siguiente manera. Nos vamos a ir a una esquinita, a uno de los extremos, la vamos a colocar por dentro y con una aguja de lana y un trocito de hilo vamos a pasar desde acá, tomando la tirita y salimos a este primer huequito que tenemos acá. No vamos a pasar directamente hasta acá, sino que vamos a pasar por el medio de este punto bajo que hicimos para el borde de nuestro bolso. Y luego pasamos por acá, tomando el punto bajo y sacando por acá, tomando la bandita de nuestro bolso. Sacamos por completo. Y esto lo vamos a repetir varias veces hasta que ya la tira de nuestro bolso quede bien fijada. Y luego de terminar con este lado nos vamos al otro lado, nos vamos para este lado y vamos a coser de la misma manera el otro extremo de la bandita, verificando que esté por el lado derecho. Ok, amigas, ya yo he pegado acá los 2 extremos de la bandita o la tira de mi bolso. Vean cómo ha quedado súper lindo. Si te ha gustado este tutorial, no olvides regalarme un like. Lo mejor es que está súper fácil de hacer, y si tú lo llegas a realizar, no olvides que puedes compartir las fotos de tus trabajos por nuestras redes sociales, por Facebook o por Instagram. Y si te gustaría seguir disfrutando de otros videos tutoriales, puedes suscribirte a mi canal, activar la campanita para que estés al pendiente de cada uno de mis tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.